La civilización occidental creció y maduró hace unos 2500 años en el pequeño estado helénico del Ática y en su capital, Atenas. Sin embargo, a comienzos del siglo V a.C., la urbe ática estuvo a punto de desaparecer. La Acrópolis, uno de los lugares más célebres del mundo, fue en la antigüedad el centro político y religioso de la polis, su mismísimo corazón. Mas en el año 480 antes de nuestra era, la ciudadela, la Acrópolis, ardió hasta los cimientos. Los bravos guerreros atenienses habían sido arrollados por un ejército invasor de 1 millón de persas comandados por el temible Jerjes I, el gran soberano de Persia. La ciudad de Atenas parecía muerta. No obstante, al cabo de medio siglo, Atenas emergió como la capital de todo el mundo griego, como la cuna de la ciencia y el pensamiento filosófico occidentales. La Acrópolis ateniense se reconstruyó tan magníficamente que acogía algunos de los más excelentes monumentos y templos del mundo, como el sobrecogedor Partenón. ¿Cómo logró Atenas resurgir de sus cenizas como el ave fénix para convertirse en una de las urbes más grandiosas de la historia? ¿Y quiénes fueron los dirigentes políticos, los arquitectos y artistas que confirieron a la ciudad una aureola especial aún sin parangón? Secretos de la arqueología. Atenas, el esplendor de Occidente. En el año 460 a.C., cuando los persas ya habían abandonado la capital del Ática, surgió un líder que conduciría a la polis a su cima cultural y militar. Su nombre era Pericles, y sus logros no se limitan a las capitales reformas democráticas, sino que se extienden a la reconstrucción de un poderosísimo ejército y a la erección de los monumentos más colosales de todos los tiempos. Durante los 30 años de gobierno de Pericles, la Acrópolis, arrasada por los persas, fue restaurada de un modo glorioso. Su edificio más prominente era el majestuoso Partenón. Sin embargo, la colina sobre la que aún se alza se encontraba abarrotada por decenas de santuarios más pequeños, todos ellos obras maestras de la arquitectura. Pericles rigió la polis durante una edad de oro que inmortalizaría el nombre de Atenas. Fue la era de artífices como el escultor Fidias, la época en que filósofos como Sócrates y Platón iban en pos de las verdades eternas. Fue durante este período cuando Sófocles y Eurípides alumbraron el teatro occidental. Se sentaron las bases de prácticamente todos los aspectos de la actual civilización occidental, incluso el deporte. Aunque Pericles sucumbió a la letal epidemia que acabó con la 1/4 parte de la población ateniense, su obra aún persiste. Atenas significó el apogeo de un movimiento cultural que llevaba milenios gestándose. Grecia es una tierra de contradictorios y a menudo espectaculares paisajes. Los antiguos griegos sostenían que los bosques y las aguas estaban pobladas por dioses y diosas, así como todo tipo de seres sobrenaturales. Lo cierto es que la región estaba habitada por una asombrosa variedad de criaturas muy reales. Sus primeros pobladores arribaron casi 2000 años antes de nuestra era, a comienzos de la Edad del Bronce. Pertenecían a una rama del gran linaje indoeuropeo inmigrado desde las vastas planicies que se extienden entre Europa y Asia. Los helenos ancestrales se agrupaban en tribus guerreras que compartían una misma lengua. No obstante, estaban incesantemente enzarzados en luchas por la posesión de las tierras más ricas y fértiles. Los primeros asentamientos corresponden a primitivas comunidades rurales. A continuación, entre los años 1500 y 1200 a.C., se produjo una espectacular explosión demográfica. Se erigieron formidables palacios.
Estos constituían un lugar idóneo para el nacimiento de relatos míticos y legendarios, como los contados por el Vate Homero, y narraciones de aventuras como el viaje de los argonautas y las 12 pruebas de Heracles, el Hércules de los latinos. En su mayor parte, estas historias tenían más de ficción que de realidad. No obstante, una de ellas se tenía por cierta, la épica Ilíada de Homero, en la que se daba cuenta de las guerras libradas por los griegos contra Ilión, Troya. Troya es la ciudad que cayó a resultas de la estratagema de un caballo de madera repleto de soldados helenos. Pero, ¿existió realmente aquella ciudad? Durante milenios, Ilión y la guerra de Troya no se consideraron más que una leyenda, pero a principios de la década de 1870, el alemán Heinrich Schliemann, un arqueólogo aficionado, comenzó a desenterrar los vestigios de Troya. Ciertamente, Ilión había sido destruida por una gran coalición formada por las principales ciudades-estado de la Grecia continental. Lo más habitual era que las ciudades-estado helénicas guerreasen constantemente entre sí. Para el siglo V antes de nuestra era, la población griega ascendía a 4,5 millones de habitantes. Es en esta época cuando la capital del Ática comienza a descollar como la más pujante ciudad-estado del mundo helénico. Atenas sigue viviendo y medrando en nuestros días. La ciudad moderna circunda la Acrópolis y los restos de la ciudad antigua, dando así testimonio de varios milenios de ocupación humana. Abarrotada por sus 5 millones de moradores, padece una gran contaminación y resulta a menudo caótica. De todos modos, estas circunstancias no dejan de estar íntimamente relacionadas con un mundo antiguo y perdido. En multitud de lugares, los diversos períodos históricos que han dejado su huella en la urbe se hallan superpuestos. Pero en todo momento, irguiéndose majestuosamente sobre la populosa ciudad, se ha alzado el eterno Partenón y el resto de edificaciones de la Acrópolis. El término Acrópolis significa zona principal de la ciudad, ciudadela, y de hecho casi todas las ciudades helénicas contaban con su Acrópolis. Ello se debe a que prácticamente todas comenzaron siendo un asentamiento en la cima de algún monte. Tales lugares constituían fortalezas naturales que brindaban protección contra el merodeo de los animales salvajes y las huestes enemigas. Aunque la ciudad ancestral crecía y se ampliaba, la Acrópolis seguía albergando las residencias de los miembros más destacados de la polis. La ciudadela era el lugar donde se llevaban a cabo los debates filosóficos y se tomaban las decisiones políticas. Y lo que es más significativo, en la Acrópolis se adoraba a los númenes del panteón helénico mediante misteriosos y sagrados ritos. En el período micénico, alrededor de 1200 a.C., las primitivas cabañas fueron sustituidas por unas fortificaciones cuya construcción acabaría por atribuirse a míticos gigantes. Alrededor del año 450 a.C., la Acrópolis cobró la imagen arquitectónica que hizo de ella el foco de la cultura helénica. La magnificencia de su ciudadela permaneció intacta aún tras la caída de Atenas a raíz de la victoria espartana. Más adelante, en el siglo II de nuestra era, los romanos edificaron nuevas murallas y monumentos, como el espectacular teatro de Herodes Ático. En vida de Pericles, la urbe ateniense alcanzó el sumum de su esplendor. Al tiempo que se sucedían los grandes acontecimientos políticos y culturales, los ciudadanos de la polis disfrutaban de una vida cotidiana cómoda y agradable. Las familias prosperaban y las gentes vivían en armonía en un período de relativas dicha y paz. Los atenienses, como todos los helenos, eran un pueblo piadoso. Creían en los dioses, empleaban su poder para auxiliarlos o castigarlos, de modo que celebraban festividades religiosas a lo largo de todo el año. El cabeza de familia ofrecía regularmente sacrificios a las deidades. Se realizaban asimismo ofrendas especiales en determinadas ocasiones, como cuando un miembro de la parentela caía enfermo o se disponía a emprender un viaje aventurado. Cada 4 años, las fiestas ordinarias alcanzaban su clímax con una grandiosa procesión a la Acrópolis. Se trataba de la Panatenea, un homenaje a Atenea, la diosa custodia de la polis. Todos sus moradores, independientemente de su rango u oficio, participaban en el gozoso desfile. En el transcurso de la ceremonia, 2 vírgenes ofrecían a la deidad un peplo, una rica túnica ornada con vistosos bordados.
La comitiva ingresaba en la Acrópolis por los Propileos, el monumental pórtico proyectado por el arquitecto Mnésicles. En aquellos pretéritos tiempos existía una pinacoteca compuesta por lienzos de Polignotos y una Venus desnuda, obra del pintor Apeles. Sin embargo, aquellas obras maestras hace mucho tiempo que se perdieron. Después de trasponer los Propileos, los adoradores de Atenea penetraban en la plaza. Aquí se alzaba la efigie de Atenea Prómacos, la encarnación guerrera de la diosa. La escultura de 7,5 metros de altura, armada con una lanza áurea y tocada con un yelmo, es una de las representaciones más primitivas de Atenea. A mano derecha, tras los sagrados muros del templo de Artemisa, era posible admirar el Partenón, una perspectiva que aún pervive en nuestros días. En tiempos antiguos, este monumento acogía una curiosa estatua, la Atenea Nikeáptera, la victoria sin alas. Los atenienses afirmaban que carecía de alas para evitar que pudiese abandonar la ciudad. Es obra del arquitecto Calícrates. Se trata de una auténtica maravilla labrada en mármol durante un armisticio entre las incesantes batallas de Atenas contra su eterna rival, Esparta. Las mujeres de esta época, entre los años 421 y 406 a.C., tenían vedado el acceso a este edificio. El Erecteion era el templo más sagrado de la Acrópolis. En él se atesoraban las reliquias más importantes de la polis, entre ellas un olivo donado por la mismísima Atenea. Se creía asimismo que en él se encontraban los sepulcros de Erecteo, el mítico fundador de la ciudad, identificado a menudo con Poseidón, y de Cécrope, el primer rey de Atenas, y por último el Palladio, la más venerada imagen de Atenea, representada como Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, una estatuilla de madera que un buen día apareció como por arte de magia. Hoy, el rasgo más célebre del Erecteion es el pórtico de las Cariátides. Las imágenes, desfiguradas por los estragos del tiempo, muy bien pudieron ser los retratos de unas mujeres reverenciadas por su belleza que vivieron y murieron aquí hace más de 2 milenios. Gracias a los microscópicos vestigios de policromía, los arqueólogos han logrado reconstruir hasta cierto punto su vivacidad original. Desde luego, de todas las edificaciones de la Acrópolis, el Partenón, un templo erigido bajo la advocación de Atenea Parthenos, sigue siendo la más nombrada. El inmueble, de 30 metros de anchura y de 70 de longitud, presenta 80 columnas en sendas fachadas y 17 en cada costado. Su reconstrucción se inició en el año 447 a.C., y los arqueólogos piensan que se completó al cabo de 15 años. Su mármol, sin mácula, procede de las canteras vecinas, y su color varía dependiendo del modo en que la luz incida en él. El Partenón pervivió prácticamente incólume hasta 1687, cuando el ejército turco lo empleó como polvorín y sufrió una devastadora explosión. Pese a que los efectos de los accidentes y el pillaje se han hecho sentir, su gloria aún pervive. La reconstrucción arqueológica nos permite contemplar estas joyas tal y como fueron concebidas hace milenios. En el frontón oriental aún se puede observar algunas escenas de la mítica batalla por el dominio de Atenas librada por Atenea y Poseidón, el dios del mar, que conforme a la leyenda tuvo lugar en la propia Acrópolis. Por muy espléndida que fuese su apariencia externa, el verdadero sentido del Partenón subyacía en su interior. El monumento estaba dedicado a una de las facetas más reverenciadas de la diosa Atenea, Atenea Virgen Parthenos. La imagen criselefantina que presidía el santuario fue, según las descripciones conservadas, uno de los más magníficos tesoros perdidos del mundo antiguo. La estatua, fabricada en oro y marfil, tenía una altura de 12 metros. Su coste fue tan elevado que con los recursos empleados podrían haberse armado 300 navíos de guerra. Se decía que su artífice, el escultor Fidias, se había inspirado en la propia diosa, que había acudido a su taller mientras trabajaba. Sin embargo, su exorbitante precio enojó de tal modo a los atenienses que Fidias hubo de exiliarse hasta el fin de sus días. La imagen permaneció en su emplazamiento original hasta el año 426 después de Cristo, cuando el emperador oriental Teodosio II la trasladó a Constantinopla, donde acabó destruida en 476 a causa del incendio que consumió la mayor parte de la urbe.
Los arqueólogos saben mucho acerca de ella gracias a la estatuilla conocida como Atenea Parcenos del Barbakeion, una reproducción datada en el período helenístico entre los siglos IV y II a.C. Durante un sinnúmero de siglos, Atenas y la Acrópolis fueron el faro que alumbraba a los viajeros de la antigüedad. Muchos de ellos se dirigían a Delfos, un lugar sagrado situado al noroeste de la capital ática. Aquí se edificó un gran templo dedicado al dios Apolo. En Delfos se encontraba asimismo el místico oráculo, que ofrecía unas crípticas visiones del futuro. Hoy en día, los arqueólogos, experimentando con las técnicas al alcance de los antiguos, tratan de averiguar cómo se transportaron e instalaron los mármoles empleados en Delfos. Este monumento fue levantado por los atenienses en conmemoración de la gran victoria sobre los persas en la batalla de Maratón, librada en el año 490 a.C. En tiempos, aquí se custodiaron los escudos y lanzas arrebatados a los persas, así como imágenes religiosas de oro y plata. Mas como era de suponer, todos aquellos tesoros hace ya tiempo que desaparecieron. Las mujeres griegas de la época debían de visitar Delfos engalanadas con sus joyas y otros adornos. Irían perfumadas con extractos de hierbas obtenidos de la hierbabuena, el sésamo y el comino. Incluso usaban pintalabios. Un día en la vida cotidiana de una familia cualquiera comenzaba al alba. Tanto adultos como infantes desayunaban lo mismo, pan mojado en vino. Más entrado el día, la esposa cuidaba de los niños y la casa, mientras el marido atendía fuera del hogar los asuntos de una vida más pública. Atenas ofrecía una variedad casi infinita de divertimentos a los varones de clase alta. Libres de la carga que suponía un empleo con horario fijo, podían visitar a sus amigos y beber con ellos, mientras sus mujeres se quedaban en casa sin rechistar. Los hombres se ocupaban de las compras en una zona de la ciudad llamada Ágora, análoga al Foro Romano, donde se ofertaba un amplio abanico de productos: utensilios domésticos, verduras, vinos, artículos de tocador, cerámica, cuero y objetos de madera, así como hierbas milagrosas y medicamentos. Inevitablemente algunas monedas caían, rodaban y se perdían, para finalmente aparecer al cabo de miles de años. Tales hallazgos han demostrado que los bienes se pagaban tanto con moneda local como procedente de otras ciudades-estado. Sin duda alguna, el regateo se practicaba con entusiasmo. Otro de los elementos continuistas entre la antigua y la moderna Atenas es el mercado del barrio de Monastiraki. Entonces, como ahora, se plantaba un vasto y caótico bazar donde se podía comprar prácticamente cualquier cosa. 200 años antes de iniciarse la era cristiana, un autor anónimo nos dejó su testimonio. En Atenas todo se vende en un mismo lugar. Toda clase de higos, racimos de uvas, nabos, peras, manzanas y pescado de todos los mares, cordero, casquería, bayas de mirto, clepsidras, calostro de vaca, pasteles y panales de miel. Aún con unos modestos recursos, cualquier familia podía aprovisionarse de pescado y judías, así como cebollas, queso y ajos que poner sobre la mesa. El vino de la antigua Grecia tenía una graduación alcohólica muy alta, de modo que se diluía a la hora de servirlo. Una parte de vino por cada 5 de agua. La mezcla se llevaba a cabo en grandes vasijas y a menudo se aromatizaba con tomillo, hierbabuena o canela. Fuera de casa, el vino constituía un auténtico vínculo social, sobre todo en los simposia. De hecho, el término simposio significa literalmente banquete. En la antigua Grecia, las mujeres tenían prohibido asistir a los simposia junto a sus maridos. No obstante, en ellos no faltaban las mujeres. Se trataba de cortesanas, cultas jóvenes entre cuyos encantos se contaban el talento para la danza, la música y la declamación de poemas cómicos y eróticos. La prostitución era un aspecto tan fundamental de la vida ateniense que el gran legislador Solón la incluyó en sus códigos legales. Su práctica se concentraba en el Kerameikos, una zona cercana al Dípilon,
uno de los principales accesos a la polis. El barrio era también famoso por los centenares de artesanos que producían una hermosa cerámica decorada con las características figuras negras y rojas que era objeto de comercio en todo el mundo antiguo. La industria cerámica era un componente clave de la economía de la antigüedad, tal y como hoy lo es la automovilística. Los talleres de alfarería y los hornos, que funcionaban las 24 horas del día, eran signo de prosperidad. En buena medida, la vida ateniense dependía de cuanto aquí sucediese. Otro sector de la ciudad, el ágora con su estoa, era el principal foco del comercio local. Mucho después de su construcción, que tuvo lugar en el siglo II a.C., se convirtió en un nuevo vínculo con el pasado cuando se reconstruyó en 1953. Hoy acoge el prestigioso Museo del Ágora. La Stoa, una edificación compuesta por grandes columnatas, no solo albergaba un centro comercial de 2 plantas, sino que además era el lugar donde muchos filósofos de la antigua Atenas daban sus lecciones. Tan solo había filósofos varones, no mujeres. Y solamente los hombres podían asistir a las charlas filosóficas. En aquellos tiempos, a las mujeres se las consideraba negadas para el pensamiento racional. En el centro del ágora se alzaba la Azolos, la bóveda de los Pritaneos. Fue erigida en el siglo V a.C. y tenía un diámetro de 18 metros. Era aquí donde se reunía el Consejo de los Pritaneos, el poder ejecutivo ateniense, para debatir los asuntos cotidianos de la polis. ¿Qué leyes aprobar? ¿Con qué estados rivales aliarse? ¿A cuáles combatir? ¿Debería condenarse a Sócrates a muerte por apología de la sedición? Los asambleístas podían prolongar sus sesiones hasta bien entrada la noche, pues les traían lechos para hacerles la estancia más cómoda. El Teseión dominaba toda esta zona de la ciudad. Aunque fue edificado en tiempos de Pericles, su estado de conservación es notablemente bueno. En gran medida gracias a que en el siglo V de nuestra era fue transformado en iglesia cristiana bajo la advocación de San Jorge. Su fachada es hexástila, es decir, con 6 columnas, y en cada lateral se levantan 30 columnas más. Su adaptación al culto cristiano no afectó a su decoración con escenas de héroes paganos como Teseo y Heracles. Por donde hoy pasa el metro, en la antigüedad había un recinto sagrado dedicado a las deidades más prominentes del panteón griego. Este lugar se consideraba el centro de la polis ateniense. Todas las distancias se medían a partir del ara que aquí se levantaba. Los obreros que trabajaban en la construcción de la red metropolitana hallaron fragmentos dispersos que, junto con los testimonios literarios de la época, permitieron a los arqueólogos reconstruir la imagen que el lugar ofrecía en sus buenos tiempos. El altar se encontraba rodeado por una barbacana o muro bajo cuadrangular. En los 2 accesos había instaladas sendas fuentes que los visitantes aprovechaban para refrescarse y la pequeña ara se alzaba en el centro. Más adelante se encuentra la estoa de Zeus Eleutherios, Zeus Liberador, el lugar donde hombres como Sócrates y Platón conformaron el pensamiento occidental. Los actuales munícipes están calculando la viabilidad de un proyecto de restauración del precioso yacimiento arqueológico. En una ciudad como Atenas se condensa un prolongado devenir histórico. El bullicioso presente y el pasado remoto coexisten como una misma realidad. Atenas, la ciudad que sobrevivió a los persas, a las epidemias y a todos los ataques subsiguientes. Atenas, un escenario del incesante drama humano. Miles de años encadenados por las preocupaciones de innumerables hombres y mujeres, de madres que se despedían de unos hijos que se aventuraban en la incertidumbre de un mundo siempre cambiante. Atenas, la ciudad de los filósofos y los artistas, gentes extraordinarias. Atenas, la favorita de los dioses y las diosas. Atenas, la favorita del tiempo.